Muy buena gente, un gusto saludarles. Mi nombre es Pablo García Cárdenas, maestro internacional de Chile, y vengo a presentarles la partida del día de esta segunda jornada del Norway Chess 2021 entre Sergei Karyakin y Richard Rapport. La partida comenzó con E4-C5, una defensa siciliana, y luego de caballo F3, E6, D4, peón por y caballo C6, desembocó en la variante Taimanov, donde Sergei empleó caballo C3 y luego de dama C7, alfil E3 y A6 jugó una de las variantes más críticas hoy en día, que es el avance del peón de G2 a G4. Esto es bastante notorio en los últimos años de cómo emplea el blanco siempre esta idea de jugar G4 y H4 muy prematuramente en la apertura, a lo que Rapport responde de forma totalmente crítica con B5. La partida continuó con caballo por, dama por y dama D2. Esta es una especie de sacrificio de peón en toda regla, donde Richard decide aceptarlo. Juega B4, caballo E2 y dama por E4, ganando el peón central de E4. Esto está en contra de todos los libros de reglas del ajedrez de parte del blanco, en que nunca o casi nunca se entrega un peón central así de gratis. Pensando también que las negras en cualquier momento van a jugar el peón de D7 a D5, solidificando todo el centro. Pero bien, el ajedrez es un juego concreto, entonces luego de torre G1, Rapport decide continuar con dama C4 y caballo F4 sigue de parte de Sergei. Retrocede con la dama, pues está siendo atacada, se enroca largo y ya vemos cómo el blanco se enrocó largo, tiene la dama en D2, el alfil desarrollado y caballo en F4 dispuesto a saltar muchas veces a H5, mientras que las piezas negras están totalmente pasivas. Ninguna de ellas ha salido aún, entonces es buen momento para comenzar con ello. Richard juega caballo F6 y en este momento, en este preciso momento, Sergei comete una gran imprecisión. Juega alfil G2, que es una jugada de lo más natural, ¿cierto? Porque está poniendo el alfil en la gran diagonal de H1 a 8, atacando la torre, ganando tiempo, llevando al desarrollo, pero es imprecisa, puesto que luego de alfil B7 realmente no tiene muchas chances de progresar raudamente en la posición, explotando que el rey negro está en E8 aún. ¿Qué tendría que haber hecho? Tendría que haber jugado caballo H5. Esta es la jugada principal de la máquina y como sabemos en la apertura, esto es lo fundamental, jugar con gran precisión. Y luego de alfil B7 tiene la idea de emplear alfil B6 para desviar la dama. Obviamente no puedes capturar el alfil, ya que después de caballo F6 sigue el mate en D7. ¿Qué hacer después de alfil B6? Puedes jugar dama C6 y la partida continuaría con alfil G2, dama C8 y caballo por F6, peón por un cambio de piezas, alfil por B7, dama por B7 y la tranquila rey B1 podría ser una buena opción para las blancas. Las blancas aún tienen un peón de menos, sin embargo ya podemos ver que el rey está en el centro y no va a encontrar gran seguridad ni en el flanco de dama ni en el flanco de rey. Y peor aún, luego de, por ejemplo, una jugada como alfil E3, las blancas están jugando en cualquier momento G5. Puede ser ahora o puede ser a través de F4 para jugar G5. Entonces podría explotar perfectamente la debilidad en las casillas negras de la posición de Rapport, ¿no? Si es que te enrocas, alfil D4 y ya sabemos. El rey nunca va a estar seguro y la compensación es bastante grande para el blanco. De manera que acá caballo H5 hubiese sido muy buena, excelente, pero juega alfil G2, que es bastante natural, una jugada muy humana, pero que falla, porque luego de alfil B7 y G5, Richard salta hacia el centro con el caballo, dama D4, y acá decide jugar caballo D6, que es una jugada excelente. Hay que decir también que D5 era perfectamente jugable, pero caballo D6 es muy humana a la vez. Y luego de dama por B4, recuperando el peón, siguió alfil por G2, caballo por G2 y torre B8. Este es un poco el sueño de las negras, cuando juegan las sicilianas sobre todo, en que avanza el peón para liberar de alguna manera la columna B, en donde ya tiene la torre en B8 y tiene la dama en C7 también, apuntando hacia el rey blanco. La partida siguió con dama A4 y juega muy tranquilamente A5 Richard. Si vemos que este alfil de F8 aún no se ha desarrollado y el rey está en el centro, pensaríamos que las blancas están muy bien, pero no es tan fácil como explotar esta situación. Pensando que las negras muchas veces van a querer jugar algún torre B4 y saltar con el caballo C4 para hostigar a esta dama y presionar sobre el punto de B2. Por eso Sergei decide jugar alfil D2, que en la práctica fue un error
bastante importante. Vemos que el blanco está jugando de forma relativamente imprecisa. Acá hubiese sido muy bueno jugar A3, porque a caballo C4, que es la idea que tiene el negro, jugarías alfil D4. Y el alfil de D4 está controlando el peón de B2, apuntando hacia G7, y el peón de A3 también está controlando esta casilla importante que es B4. Pero al jugar alfil D2, sigue caballo C4, como es costumbre, y el alfil C3, bueno, se encuentra con una entrega o devolución del peón de G7, la cual Karyakin acepta. Juega alfil por G7, torre G8 y alfil F6. Bien, vemos que el blanco al menos no tiene material de menos, de hecho tiene un peón de más después del sacrificio del peón de E4, lo cual no es tan malo. Pero todo se trata de la seguridad del rey y el dinamismo de las piezas. Por eso, este alfil que estaba bloqueando la columna de B retrocede hacia E7 para cambiar al gran defensor que es el alfil de este peón de B2. Obviamente el blanco no puede cambiar alfiles, por eso juega alfil C3, pero sigue alfil por G5 jaque, que es un problema terrible. ¿Qué pasa si es que movemos el rey? Bueno, pierdes rotundamente porque el negro dispone de caballo por B2, buenísima, atacando a la torre y a la dama, y el caballo está saliendo con un ataque a la descubierta, entonces tenemos que capturar, pero este alfil de G5 retrocede a F6, generando una presión letal hacia el alfil de B2, y el negro ganaría la partida tranquilamente. Por eso, luego de alfil por G5, el blanco tiene que jugar caballo E3. Continuando con caballo por E3, no puedes recapturar porque luego de alfil por E3 pierdes la torre entera de G1, de manera que estás obligado a entregar la calidad. Juega torre por G5, peón por, y en este momento todos pensábamos que el negro iba a ganar, que Richard Rapport iba a seguir escalando en el ranking del mundo, que actualmente está en la 9ª ubicación y subiendo. Acá el negro juega torre BB5 muy tranquilo, sosteniendo la posición. Vemos que hay completa armonía entre las piezas negras, que las torres están mirándose una a las otras, la dama está enfrente del rey. Solamente bastaría cambiar dama seguramente para poder consolidar la posición y ganarla. Luego de dama D4 juega torre BF5, la que es contestada con E4, y juega torre F3 tranquilamente. Muchas veces el negro va a poder sacrificar en C3, como lo es un motivo muy clásico, por ejemplo, en la siciliana dragón, en que el negro siempre juega, de hecho, la torre que está en C8 por el caballo de C3. Acá cambia un poco, pero la construcción es la misma, similar, destruir un poco la estructura de peones del blanco. Sergei juega rey B1, y acá yo diría, a opinión personal, que comete el primer error Richard Rapport jugando F6. Que F6 es una jugada un tanto extraña porque en general estamos controlando muy bien todas las casillas. Acá el negro podría haber jugado con un poco más de ímpetu. Torre G2. ¿Para qué? Para posiblemente doblar las torres en séptima y comerse el peón de C2, el de H2 y todo tranquilo. O incluso también, ¿por qué no jugar torre GF2 para jugar torre F1 y cambiar las torres y así simplificar la posición? Mientras controlemos esta casilla de F6, está todo perfectamente en orden. Por eso F6 puede ser un error porque en términos prácticos está cediéndole un poco de opciones a las blancas. Que juegan a 4. No es el terrible error F6, por supuesto, pero vemos que en cierto momento, y en particular aquí, Richard juega con poco ímpetu, como les decía. Juega una jugada muy natural que es H5, que esta sí es un error, pero es bastante profundo. ¿Por qué H5, que es una jugada normal, es un error? Bueno, porque libera un espacio acá entre las casillas de H6 y H8, la cual es perfectamente aprovechada por dama D2. La gran amenaza es jugar dama H6, atacando la torre. Bueno, por supuesto que estamos ejerciendo presión sobre F6 y H5, pero también está jugando dama H8 jaque, que puede ser muy molesto. Hoy la invasión en general es muy molesta para el rey negro. Por eso tienes que jugar dama F4 y acá juegas dama E2, que es muy buena también. En algunas ocasiones puedes incluso jugar los alfil de 2, pero también estás apuntando hacia B5 para atacar el peón de A5, el de H5, ejercer presión sobre D7 e intentar infiltrarte vía B8. Acá el negro podría haber jugado torre por C3, hay que reconocer esto. Pero dama por H5 es otra de las ideas que está escondiendo este dama E2. De manera que si juegas rey E7, jugamos B por C3 con todas las chances de empatar esta partida. Por eso luego de dama E2
tienes que jugar en cierta forma dama G4 para consolidar un poco esta situación. Lo que es aprovechado por dama B5. Es lo que les decía, esta posición es un tanto incómoda para el negro ya. Se ve poco claro. Torre por C3 nuevamente hay que considerarla y después de peón por el negro, perdón, el blanco perdería la torre de D1, de manera que estás obligado a jugar dama B8, jaque, primero, y luego de rey E7, porque si juegas rey F7 te come en D7, dama D6, y si rey F7 ahora B por C3. Ahora bien, después de rey G8 podríamos decir que el negro todavía tiene algunas chances en esta posición, pero no demasiadas, porque si jugamos torre D4 y dama por H4, dama C7 está presionando un poquito aquí, estamos jugando dama D8, quizás algún torre por D7 en el momento óptimo, y las blancas ya pasaron lo peor. Por esa razón, luego de dama B5, Richard juega torre E7, que es un tanto pasiva, y Sergey en este momento comete un error. Había jugado con gran precisión en toda esta etapa defensiva, pero ya no estamos encontrando en el apuro de tiempo. Quedan pocos minutos en el reloj. El incremento no son los 30 segundos habituales, sino que solamente 10. Entonces ya hay que apurar un poco la máquina. Y ellos están acostumbrados a reflexionar con bastante minutos cada movimiento. Por eso juega alfil por A5, que es un error, ya que la torre en D1 está en el aire. Si es que saca la torre a cualquier casilla. En particular F5 es bastante molesta. Por eso una jugada como torre 1 era más que natural. Y si es que juegas torre F4, ahora ya podemos capturar en A5. Y si comes N4, torre por, dama por y alfil B4, estamos molestando. No puedes sacar la torre probablemente. O quizás sí, pero jugamos dama F8, rey G6. Y acá seguramente hay algún perpetuo del tipo dama E8. Si es que juegas rey H6... sigue alfil D2 atacando al rey. Y si juegas torre F7, jugamos dama G8 atacando al rey y a la torre. Y llegando a una repetición de movimientos. Si es que se fijan, esa es la característica principal de esta etapa de la partida. En el que todo es eternamente concreto. No basta solamente con calcular un par de jugadas o 3 o 4 jugadas, sino que tienes que analizar 10 jugadas forzadas. Que en realidad todas estas variantes son bastante forzadas en adelante. Por eso, Sergey juega alfil por A5, pero resulta un error, ya que después de torre F5 vas a tener problemas. Dama B8, que sería linda, realmente no funciona mucho porque la torre está atacando al alfil de A5, la dama está atacando a la torre de D1, y si es que comes, bueno, te van a comer en D1 y probablemente un dama D5 termine la partida atacando al rey y al alfil, quedando con torre de más el negro. Por esta razón, después de torre F5 tienes que jugar peón por, dama por D1 jaque, rey A2, y todos pensaban que la partida se había acabado. Yo estaba viendo la transmisión, por supuesto, como en todas las jornadas, y el gran Divis no podía creer por qué el negro, o sea, Rapport, no juega dama D5 cambiando las damas. Es una jugada totalmente lógica, ¿cierto? Si es que juegas dama por dama, jugamos peón por, ¿y qué pasa acá? Estamos jugando probablemente torre E4, atacando a los peones de A4 y H4. Y una vez que caiga el de H4, el peón de H5 está corriendo célebremente por todo el tablero. Si es que juegas alfil C7 para quizás jugar algún alfil D6, para bloquear esta séptima fila con ideas de avanzar el peón, bueno, podemos jugar torre E4 por supuesto. Y si juegas A5, esta jugada me parece muy buena, D6. El negro en la siguiente jugada va a jugar torre A4 y torre por A5 si es que capturas, o incluso mejor, rey D7, muy tranquila para rey C6, aprovechando de que el blanco no tiene ninguna forma de defender exitosamente este peón de A5, y vamos a acercar el rey, comerlo, y al final está completamente ganado por el escaso contrajuego de las blancas. Sin embargo, después de dama D5 jaque, el blanco dispone de esta jugadilla, C4 que ataca a la dama, fuerza el cambio de damas, y si es que comes el peón de F5, podemos jugar ahora alfil C7, que es ciertamente molesta. Si es que juegas D5, por supuesto que B6, está planeando el blanco jugar B7, no nos colguemos este B7, ganando la partida en el acto. Pero obviamente tendrías que jugar principalmente rey D7, ¿verdad? Acercamos el rey. Esa es como una regla fundamental de los finales. Acercar el rey para controlar a los peones. Y si es que juegas A5, rey C8.
Acá jugar algo como A6 no es tan viable porque en este momento el negro sí podría comer, ya que acerca el rey hacia B6 para comer el peón de A6. De manera tal que aquí también podremos considerar este torre por C7 con el peón en A4. Pero ¿qué pasa? Para a todos quienes les gusten los finales, luego de rey B3 y, por ejemplo, F4, rey C3, F3, rey, jugamos D4 para que el rey no acceda a E3, el blanco puede jugar B4 y luego de rey por C7, A5, y esto es interminable. Si juegas rey C6, A6, rey B6, B5, ¿y qué pasa aquí? El blanco tiene un perfecto bloqueo, donde si es que las negras juegan F5, jugamos rey D2 tranquilamente, a F4, rey D3. Si es que pasas, yo también voy a pasar. Y si es que avanzas el peón de F, te juego rey E2. Acá la solución para el negro es jugar D3. Porque si es que juegas F3, el rey alcanza a comerse todos los peones. Entonces si es que juegas D3, bueno, no pasa mucho. Rey por F2, rey A7, rey F3 y va a ser una repetición. Este concepto es muy conocido, se les conoce como la casilla flotante, donde el rey es capaz de detener a dos peones simultáneamente. Por eso siempre tienen que estudiar sus finalillos. Es muy importante. Volvamos a esta posición. Luego de rey D7, entonces el blanco jugaría A5 y luego de rey C8. Acá hay una importante pregunta. ¿Qué hacer después de alfil D6? Según lo que estuve viendo, si es que el negro juega torre E6, las blancas podrían continuar con alfil C5. Y esta posición ya podríamos considerar que está bastante ganada para las negras, porque jugarían rey B7 y realmente no es fácil. Si es que jugamos B4, es importantísima hacer esta jugada, torre C6, que no es lógica. Cualquier otra jugada empata la partida. Esta torre C6 es único movimiento y luego de rey B3, F4. El objetivo de torre C6 es evitar que el peón de B4 avance a B5. Y de esta manera las negras ya podrían encaminarse a la victoria, por ejemplo, con torre 6, atacar el alfil y avanzar el peón hasta la coronación o hasta que el alfil se entregue por el mismo. Por eso, bueno, y solamente por eso, después de encontrar algunas jugadas muy precisas, bastante precisas, y ganar el final, el negro sí ganaría después de dama de 5, que es una jugada que a simple vista es lógica porque cambian las damas. Pero no quita que dé miedo entrar en ese final con los peones corriendo y protegidos por el alfil. Bien, ¿qué pasó? Rapport jugó E por F5 y acá todo encontró un camino directo hacia las tablas. Después de alfil B4 atacando a la torre, no hay más que sacar la torre, juega torre G7 y Sergei captura el peón de F5. Claramente la tensión de la partida se diluyó y luego de dama G4 el blanco podría haber jugado quizás dama B5 o dama C5 intentando cosillas por aquí, pero decide jugar dama por F6, lo que es contestado por dama por B4 y luego de dama por G7 y dama por A4, finalmente jugaron dama por H4, dama E5, rey D8 y un perpetuo. La partida terminó en tablas. Lastimosamente, Richard Rapport no pudo explotar la apertura que jugó Sergei de un tanto imprecisa, ¿cierto? Si es que hubiese jugado caballo H5, la partida hubiese sido claramente interesante, pero alfil G2 le entregaba todas las posibilidades de aprovechar la ventajilla que tenía con negras Richard y probablemente, si es que hubiese sido un poquito más preciso en la última etapa, hubiese ganado como todos esperábamos. Espero que le haya gustado este video. Por favor, denle un like y síganos en todas nuestras redes aquí en Chess24 en español y también en inglés y francés y todas las que deseen. Les voy a dejar la tabla de posiciones y los resultados de esta segunda ronda. Sigan sintonizados a las próximas transmisiones y los esperamos. Hasta luego.